Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os vengo a presentar un neceser que me parece que ha quedado especialmente bonito. En el canal tenemos hechos muchos neceseres, pero hace tiempo que no realizábamos ninguno, así que me he puesto manos a la tela en esta ocasión para presentaros este. Como veis, tiene un diseño básico, es un neceser con la forma habitual, pero que le hemos dado un toque especial combinando una tela de lino, que veis que no tiene ningún estampado, es una tela muy básica, muy sencilla, pero le hemos puesto estos encajes, la cremallera tipo japonés y sobre todo este detalle de estas flores tan especiales que os voy a enseñar a realizar y veréis que se hacen de una manera muy sencilla a partir de hexágonos. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, una tela principal, que en mi caso es un lino. Luego tengo una tela de forro y un estabilizador. En este caso os lo voy a enseñar. Es un foam, que es una goma espuma finita. También podéis utilizar un estabilizador un poquito más grueso o guata. Y luego veis que tengo aquí una selección de telas en verdes y en rosas con las que vamos a hacer la decoración. También tenemos distintos tipos de encaje, cintas de zigzag, un hilo de bordar al tono de las telas y por último una cremallera de las decorativas o de tipo japonés que tiene un tamaño de 40 centímetros. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Comenzamos cortando las siguientes piezas, todas del mismo tamaño, 32 centímetros de ancho por 24 de alto, y dos de las esquinas en el lado largo las recortamos, son unos cuadrados de 4 centímetros. Entonces cortamos dos piezas del lino, dos piezas de estabilizador y dos piezas de forro. Y sobre cada una de las piezas de lino vamos a hacer las siguientes marcas. Desde aquí hasta aquí tenemos una distancia de 20 centímetros. Pues bien, hacemos una línea justo a la mitad, que sería esta, a 10 centímetros, de la parte superior y de aquí. Y luego hacemos una línea a 1,5 centímetros de esta, es decir, a 8,5 centímetros del borde, y luego hacemos otra a también 1,5 centímetros de la central, que sería esta, que esta quedaría a 8,5 centímetros de este corte que tenemos aquí. Y luego hacemos unas líneas verticales. Esta de la izquierda y de la derecha, estas dos, están a 6 centímetros del borde. Y luego estas tres hacen 4 trozos a 5 centímetros unos de otros. Es decir, de aquí a aquí tengo 5 centímetros, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Ahora esta pieza la vamos a colocar sobre el estabilizador. Y lo que vamos a hacer es dar un pespunte por encima de estas marcas verticales, uniendo la tela de lino al estabilizador para dar un efecto acolchado. Es importante que las piezas no se os muevan cuando deis estos pespuntes, así que o bien pasáis un hilván sujetando todo el contorno, ponéis pinzas o si tenéis pegamento en spray, pues es un momento perfecto para utilizarlo y así unir las dos piezas y que no se muevan. A continuación tomaremos la cinta de encaje y vamos a colocar sobre esta marca que está más hacia abajo, poniendo en este caso las ondas hacia abajo, y luego también vamos a colocarla sobre la marca que hemos hecho más arriba, la marca superior, y colocaremos las ondas hacia arriba. Entonces vamos a coser el borde de la cinta de encaje justo sobre la marca con un pespunte. Así sujetamos por un lado la cinta de encaje al trabajo y además acolchamos. Mirad, ya he cosido arriba y abajo el encaje y ahora sobre la marca central lo que voy a coser es la cinta de zigzag, pero en esta ocasión la voy a coser a mano con un hilo al tono del encaje para darle un toque más especial. Lo que hacemos es aprovechar la forma de esta cinta para dar así unas puntadas en diagonal que quedan muy decorativas y además sujetan perfectamente la cinta. Voy a terminar de coser el zigzag y continuamos.
Mirad, ya he cosido el zigzag en el centro y he dado puntadas como os he enseñado, primero de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha para conseguir este efecto tan bonito. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar derecho con derecho, alineamos perfectamente las piezas y sobre todo nos vamos a asegurar que coinciden los encajes y la cinta de zigzag, tanto a un lado como a otro, para asegurarnos luego un buen acabado del trabajo. Cuando lo tengamos así preparado, vamos a dar un pespunte a derecha e izquierda con un margen de 1 centímetro y también en la base. Y con los pespuntes dados lo que vamos a hacer es, con la ayuda de una tijera pequeñita, retirar todo el exceso de estabilizador justo al borde de la costura para que no quede abultado. En esta zona aquí, por ejemplo, lo que hacemos es cortar en este otro sentido, salvamos la costura y continuamos. Y también vamos a cortar el exceso de las cintas decorativas para que no queden tampoco hacia adentro una cantidad demasiado grande. Entonces tomamos otra tijera un poquito más grande y cortamos así. Cuando tengamos el exceso de estabilizador recortado y también las cintas, vamos a dejar esta pieza aparte y vamos a comenzar a preparar el forro. Para hacer el forro tomamos las dos piezas que hemos cortado al principio, ponemos derecho con derecho, alineamos perfectamente los bordes, cosemos los laterales con un margen de 1 centímetro y en la base vamos a dejar un espacio que, como veis, deben ser unos 15 centímetros aproximadamente, y cosemos desde la esquina hasta esta marca y desde esta marca hasta la esquina. Con los pespuntes dados damos la vuelta y vamos a dejar la parte exterior, la parte del derecho, hacia afuera. Tomamos ahora la parte exterior del neceser y vamos a meter el forro poniendo derecho con derecho. Vamos a hacer coincidir las costuras de los laterales. Sujetamos aquí con una pinza y en el otro extremo también. Y luego vamos a alinear perfectamente los bordes. Simplemente estirando se nos van a colocar las telas porque tienen el mismo tamaño. Y con las piezas así sujetas damos un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro y también vamos a retirar con la ayuda de una tijera pequeña el exceso de estabilizador. Mirad, ya he dado la costura y he retirado el exceso de estabilizador. Ahora sacamos el forro y vamos a coser a la vez las esquinas, tanto de la parte exterior como del forro. Vamos a preparar la parte exterior, simplemente abrimos, hacemos coincidir las costuras y vamos a sujetar con unas pinzas. A continuación tomamos el forro. Fijaros que es la prolongación de esta costura de la base en la parte del forro que necesitamos. Y entonces también vamos a colocar la esquina del mismo modo, hacemos coincidir las costuras y entonces lo vamos a incorporar aquí, haciendo coincidir las costuras del forro con las de la parte exterior y sujetamos. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Primero la parte exterior, ponemos pinzas para que no se mueva. Y ahora vamos a incorporar el forro también. Veis que tenemos que poner de esta manera la parte exterior para que nos llegue la tela. Vamos a alinear las costuras, los bordes también bien colocados y lo incorporamos aquí haciendo coincidir las costuras del forro con las de la tela exterior. Esto os va a quedar en esta postura que veis un poco extraña. Pero no pasa nada porque luego va a quedar todo perfectamente terminado. Vamos a dar tanto a derecha como a izquierda una costura con un margen de 1 centímetro. Ya tenemos las costuras a derecha y a izquierda, entonces vamos a la abertura que habíamos dejado y vamos a darle la vuelta al trabajo colocando todas las piezas en su posición correspondiente. Mira, ya le he dado la vuelta y he planchado un poquito el borde donde luego vamos a colocar la cremallera. Ahora lo que vamos a hacer es preparar las flores que van a decorar el neceser.
Para hacer las flores partimos de dos hexágonos que siempre mantienen la misma proporción. Por ejemplo, este tiene de lado 3,5 centímetros y este va a tener el doble, es decir, 7. Yo voy a hacer dos flores con esta proporción y una flor que voy a partir de un hexágono de 2,5 y el que es más grande de 5. Ahora lo que hacemos es poner derecho con derecho y entonces el que es más grande vamos a hacer un pliegue de manera que coincida el tamaño, una vez plegado, con el del lateral del hexágono más pequeño. Vamos a sujetar y daremos por aquí una costura. Ya he dado aquí la costura y ahora vamos a hacer exactamente igual en el lado siguiente. Veis que hacemos un pliegue. En este caso yo hago los pliegues hacia la izquierda para que siempre sean en el mismo sentido. Volvemos a sujetar con el alfiler y de nuevo cosemos justo al borde de la tela con el margen de costura que estéis utilizando. Ya tenemos dos lados cosidos y vamos a hacer así los 6 lados del hexágono. Lo más importante es que el pliegue siempre tenga el mismo sentido. No lo hagáis en un caso hacia la derecha y en otro caso hacia la izquierda porque luego el efecto no es bonito. Voy a terminar de coser los 3 lados que nos faltan y continuamos. Mirad, ya tengo los 6 lados cosidos y lo que tenemos que hacer ahora es irnos al lado que es más pequeño, separamos la tela y vamos a dar un corte justo aquí en el centro que nos va a servir para darle la vuelta al trabajo y formar así la flor. Voy a ayudarme de unas pinzas hemostáticas o de las pinzas médicas y le damos la vuelta al trabajo. Vamos a sacar hacia afuera el derecho de la tela. Una vez que le hemos dado la vuelta, este es el aspecto. ¿Cómo formamos la flor? Pues simplemente girando ahora el centro sobre sí mismo y lo que hacemos es aquí, justo a la mitad, dar unas puntaditas para sujetar. Cuando lo hayáis girado a vuestro gusto, veis que damos aquí unas puntaditas y ya se va a quedar fijo en esta posición. Vamos a aprovechar los pliegues para que estas puntadas no se aprecien. Mirad, ya tengo las 3 flores preparadas. Estas las he hecho con el mismo tamaño, es decir, de un hexágono grande de 3,5 y el otro de 7. Y esta más chiquitita es un hexágono de 2,5 y el que es más grande de 5. Ahora vamos a preparar las hojas. Para hacer las hojas vamos a utilizar unos círculos de 11 centímetros de diámetro. Vamos a doblarlos en 4 y entonces vamos a pasar por el borde un hilo que nos va a servir para fruncir. Damos puntaditas pequeñas atravesando las 4 capas de tela y luego fruncimos. Una vez fruncidas nos quedan así las hojitas. Ahora vamos a montar flores y hojas sobre el neceser. Lo primero que hacemos es ver qué composición nos gusta más. A mí, por ejemplo, con estas 3 hojitas verdes en 2 tonos y las 3 flores creo que me parece que queda muy bien. Entonces ahora ya vamos a empezar a coser. Aprovechando la forma hexagonal, lo que vamos a hacer es unir una flor a otra. Vamos a dar por aquí unas puntaditas pequeñitas uniendo las flores entre sí. Voy a coser 2 de los lados de los hexágonos juntos, con estas puntadas así chiquititas para unir las flores. Mirad con las 3 flores unidas, ¿veis? Justo por los bordes de los hexágonos, qué bonitas quedan por delante. Ahora lo que voy a hacer, teníamos ya distribuidas también las hojitas verdes, es coserlas dando unas puntaditas por aquí, por la parte de atrás. Mirad, ya he unido también las hojitas, os lo enseño por detrás, unas puntaditas, y ahora lo que tenemos que colocar son todas las flores y las hojas en el neceser. Entonces yo lo voy a hacer aprovechando los pliegues y entonces vamos a ir dando puntaditas muy chiquititas con un hilo en un tono neutro para sujetar
las florecitas y las hojas al neceser. Vamos a aprovechar también el grosor que nos da el estabilizador para deslizar la aguja y que no perforemos el forro, de manera que el forro quede así, sin puntadas. Vamos dando así las puntaditas nosotros, despacio y aprovechando siempre los pliegues. Lo primero que voy a hacer es preparar los remates que van en los extremos de la cremallera para que no queden así vistos. Entonces voy a emplear esta tela de lunares que he utilizado para hacer una de las flores. Fijaros cómo la he doblado, os lo pongo así de lateral, simplemente doblamos hacia el interior los extremos y luego doblamos al centro poniendo el derecho hacia el interior. Esto aproximadamente tiene un ancho, os lo voy a decir exacto, una vez doblado, de 3 centímetros y he doblado aproximadamente 1 centímetro hacia adentro. Vamos a tomar el extremo de la cremallera para tomar la referencia y marcamos a derecha y a izquierda, lo vamos a marcar 2 veces y justo por estas marcas que estamos haciendo vamos a dar un pespunte. Cuando deis el pespunte, lo más importante es que os aseguréis que estos bordes, los que tenemos doblados, están bien alineados. Estas costuras las podéis dar rectas o también tenéis la opción, si os gusta más, de redondear un poquito, así, para que el remate de la cremallera nos quede así redondeado. Esto al final un poco al gusto de cada uno, pero estáis viendo cómo se preparan las piezas y así lo podéis hacer a la medida de cualquier cremallera. Voy a dar estos pespuntes y continuamos. Con el pespunte dado vamos a recortar alrededor para preparar las piezas y les vamos a dar la vuelta. Ya dado la vuelta a estas piezas, ahora introducimos el extremo de la cremallera, lo vamos a acomodar y damos un pespunte o bien cosemos a mano para fijar esta pieza. Cuando tengáis preparados los extremos de la cremallera la incorporamos al neceser. Vamos a colocarla centrada y entonces vamos a ir sujetando al borde, primero con unas pinzas o clips. Después vamos a coserla aprovechando el dibujo que tiene en el borde de la cremallera, dando unas puntadas con hilo al tono. Mirad, yo estoy cosiendo la cremallera con el mismo hilo con el que he cosido la cinta de zigzag. Estoy aprovechando los agujeritos para dar estas puntadas que simulan pequeñas estrellitas o flores y aprovecho el grosor que tiene el estabilizador para deslizar la aguja sin traspasar y que las puntadas se vean por el lado del forro. Voy a terminar de coser la cremallera y ya os enseño el resultado. Mirad, y así nos queda terminado el neceser una vez que hemos cosido la cremallera, que veis que queda bien bonita una vez que la hemos colocado. Como veis, hemos transformado un diseño básico en algo realmente especial. No porque la tela que hayamos empleado tenga un estampado llamativo, sino todo lo contrario. En esta ocasión la transformación ha venido de la mano de los detalles, como la puntilla, los encajes y sobre todo este conjunto de flores que habéis visto que se hace de una manera realmente sencilla y original. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.